En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenidos hoy, 19 de mayo de este año 26, a nuestro espacio Pienso, luego estorbo. Y casi siempre así, pienso, luego estorbo. Y sobre todo en los partidos políticos, que estoy harto de repetir que van por un sitio y los ciudadanos van por otro. Difícilmente confluyen. Normalmente los partidos políticos, ellos se montan su estrategia. Nadie sabe por qué no responden a las inquietudes de los ciudadanos, pero ellos van a su bola. El ejemplo lo tenemos en todos los coletazos del análisis de las elecciones que se celebraron el domingo pasado. Ver y oír a esta panda de políticos descerebrados y a toda una corte de tíos pagados con dinero público en las tertulias de las televisiones diciendo disparates, es cuando uno se ratifica en eso que sigo pensando, que los partidos políticos y el 98% de los políticos están completamente alejados de la realidad, encerrados en una burbuja y haciendo unas valoraciones absolutamente irracionales. Fijaros ayer la vicepresidenta del gobierno, la líder del Partido Comunista, Sumar. Amigo, la vicepresidenta del gobierno del Reino de España, Yoli, la señorita Yolanda Díaz, que le pagamos un pastizal todos los meses, la vivienda, las dietas, para comprar los vestiditos. Escuchadla, porque Lo que quiero decir es que el señor Feijóo vuelve a fracasar. La estrategia del señor Feijóo está centrada de manera errónea, ¿no?, en una visión que no hace más que demostrar su debilidad y que hoy el señor Moreno Bonilla pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de la extrema derecha en nuestro país. Por lo tanto, el fracaso del Partido Popular es mayúsculo. La responsabilidad es también mayúscula, porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en que Andalucía. El Partido Popular es el gran fracaso del Partido Popular. A ver, Yoli, pero un partido que ha sacado 53 diputados, que está rozando la mayoría absoluta, que tiene muchísimos votos más que toda la izquierda junta, ¿ese es el que ha fracasado en las elecciones? ¿Esto es el análisis que nos merecemos los españoles? Y que ha perdido la mayoría absoluta y que ahora tiene que depender de vos. ¿Y qué pasa? Que yo sepa, lo he repetido muchas veces, a mí no me gusta, algunas cosas sí, en general no. Un partido constitucional, un partido que lo vota la gente, un partido que no tiene ningún imputado, un partido que no se le ha demostrado ningún caso de corrupción, que es que va a pactar con Vox. Y tú sí que estás pactando con partidos corruptos, que tienen a dirigentes corruptos, porque hasta hace 3 días estaba sentado con ministros que están sentados en el banquillo por presuntos casos de corrupción. Que el fracaso es del señor Feijóo, que ha sacado, no él, sino el Partido Popular, 53 diputados, cuando ella es la líder de una formación política que ha sacado exiguos 5 diputados, pero el fracaso es el que ha sacado 53. Y a esta tía hay que pagarle el sueldo todos los meses, la vivienda,
en un sitiazo de Madrid, en el Ministerio de Trabajo, la luz, el agua, los pollaques, la comida, las tarjetitas de crédito, para que nos diga después de unas elecciones que el fracaso es del Partido Popular, al margen completamente de la realidad. Por cierto, que no le he puesto el vídeo, pero ya, por cierto, va hablando de la Yoli, ayer se fue a la China, el otro a las Naciones Unidas. Aquí siempre que hay elecciones, tanto el líder del PSOE como el líder de Sumar desaparecen, para no dar la cara, no decir nada. Ayer la Yoli la vimos en esa entrevista precisamente, la vimos por ahí por la tele, que se había ido a la China, iba con una muleta, que yo espero que no sea nada, iba con una muleta y sin embargo llevaba tacones de tacón, porque dice que había sufrido un esguince. Es la primera vez que yo oigo, cuando una persona ha sufrido un esguince, se supone que de tobillo, que lleve tacones, los zapatitos de la calle Serrano, y va con tacones y dice que tiene un esguince. Bueno, pues será una nueva técnica de recuperación traumatológica, reumatológica, que recomiendan llevar tacones cuando una persona sufre un esguince. Pero es que luego sale la portavoz del PSOE, esta que nos dijo que estábamos todos los días en el sofá, la portavoz de Pedro Sánchez, la portavoz de la PSOE, en la calle Ferraz, una catalana, que no ha dado un palo al agua en su vida, y mira lo que nos dice también, el análisis profundo, racional, sincero, que nos hace la representante del PSOE, la que le pone voz al PSOE, la señora Íñiguez. La euforia que se está viviendo en Génova 13 o la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Pierde 5 escaños y pierde el gran objetivo que buscaban en estas elecciones, que era mantener la mayoría absoluta. Y si miramos por bloques, es el bloque de la izquierda el que sube y es el bloque de las derechas el que baja. Por lo tanto, tampoco entendemos esa euforia en el Partido Popular, porque es posible que se esté dando ese cambio de tendencia, como están demostrados los resultados en Andalucía. De verdad, a todo esto hay que pagarle. De verdad que a todo esto hay que pagarle el sueldo a esta de diputada. Y tendrá pollaque, porque es la portavoz de la PSOE, entonces tendrá pollaque. De verdad. O sea, un partido que ha sacado infinitamente más escaños, doblando a toda la izquierda junta, y es el que ha bajado. O sea que la PSOE, que tenía hace unos años 61 escaños, y ahora tiene 28, 61, y ahora 28, ese es el que ha subido. A estas tías hay que pagarles de verdad. Este es el análisis político de unas elecciones electorales. ¿Nos merecemos esto realmente los españoles, amigos? Felipe, me parece que hay retorno. ¿A esto nos merecemos realmente los andaluces? ¿A estos personajes? ¿A esta profunda reflexión que hace ni más ni menos que la portavoz del PSOE? El otro no hace ninguna. El secretario general se quita del medio, se va allí a la OMS a ponerse medallitas por ahí, se quita del medio. Ah, bueno, sí, dijo que el PP ha perdido la mayoría absoluta, vale. Y 53 escaños. 53 escaños a escasos 20.000 votos de la mayoría absoluta, y es el que ha perdido las elecciones. Tú no has perdido nada. Tú, que hace poco tenías 61 y ahora tienes 28, pues fenómeno. Pero es que deja a todo esto paniaguados, políticos paniaguados, inútiles, y coge a toda la corte que les rodea, todos esos que están en las plataformas mediáticas pagadas, en la 1, en la Sexta, en la 4, haciendo análisis sesudos, y lo oye y dice, pero a esto también hay que pagarle. Por ejemplo, esta activista socialista Sara Santaolalla,
esa que decían que la mitad era tonta y la mitad ya sabéis, que la una mitad era tonta y la otra mitad ya lo sabéis. Dice, el Partido Popular es el gran perdedor de la noche pese a ganar las elecciones. Pierde 6 escaños, que son 5, pero bueno, pierde 6 escaños, pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de Vox. Y a esta, que dice ella, que es analista política, analista, intelectual, va a la 1 con el novio, va a la sexta y le pagan. Y dice que el gran perdedor de la noche es el Partido Popular. Y se queda tan panchi. En fin, el desastre que tenemos en la mayoría de los políticos que nos representan, especialmente en la izquierda. Continúan los análisis, las curiosidades de esta, y tendremos tiempo para hablar de todo esto. Continúan, bueno, las cosas, las curiosidades, las derivadas que se suele decir de las elecciones estas del 17 de mayo. Y es inevitable hacer extrapolaciones. Es inevitable hacer extrapolaciones. Es decir, si estos resultados del domingo, que es una magnífica encuesta, se dieran el final de mayo del año que viene, ¿cómo quedarían confeccionados los ayuntamientos, las diputaciones y si hubiera otras elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, en Valencia, donde sea? Insisto, el domingo fue una magnífica encuesta, pero los ciudadanos son soberanos y son sabios y nunca se equivocan, por más que insista el partido Jaén Merece Más en atribuirle su fracaso a que los ciudadanos no han votado correctamente y no han elegido a su formación política. Ayer lo dije y lo reitero hoy porque siguen con la matraca, que siguen equivocándose, que los ciudadanos no se equivocan al votar. No se equivocan nunca al votar. A ver si se os mete eso en la cabeza. Si no os han votado, Jaén Merece Más, os tenéis que mirar y haceros mirar el por qué no os han votado. Hacerme caso, quitar ese mensaje ya. La culpa de mis errores, la culpa de mi bacatazo es porque no nos han votado. Han hecho un voto ideológico y no nos han votado. Cambiar ese discurso, por favor, que vaya a perder los poquillos votos que os quedan. Cambiar ese discurso. La gente nunca se equivoca al votar. Nunca. Bueno, pues como os decía, si extrapolamos los resultados, pues resulta que la Diputación Provincial de Jaén pues caería en manos del Partido Popular. Si estos resultados se llevan a los resultados del año que viene, en vez de ser 15 PSOE, 12 PP, estaríamos en 16 PP, 11 PSOE, es decir, mayoría absoluta del Partido Popular en la Diputación Provincial, que como sabéis lleva gobernada desde el inicio de la democracia por el Partido Socialista, y así está la provincia de Jaén semi-subdesarrollada por ese gobierno insistente del Partido Socialista, que lo único que ha traído a esta provincia ha sido ruina. El mapa cambiaría sustancialmente. Y si nos vamos al ayuntamiento más importante de la provincia, que es el Ayuntamiento de Jaén, y extrapolamos los datos, actualmente sabéis que hay 11 PP, 11 PSOE, 2 Vox y 3 Jaén Merece Más. Esa composición cambiaría radicalmente. El PP pasaría de 11 a 15, con lo cual ya tendría mayoría absoluta, que es 14, pasaría
de 11 a 15, el PSOE pasaría de 11 a 6, a pesar de que yo le diga que han ganado, pasaría de 11 a 6, Vox subiría de 2 a 4 y Adelante Andalucía sacaría 1 y posiblemente Jaén Merece Más sacara otro. 15, 6 PSOE, 4 Vox, 1 Adelante y 1 Jaén Merece Más, con lo cual el Partido Popular obtendría mayoría absoluta. Pero insisto, esto no dejan de ser juegos, previsiones políticas que se pueden parecer a la realidad o no. Ya os ponía ayer un ejemplo paradigmático de esto. Fijaros, ya os decía yo ayer, un ejemplo, os puedo poner muchos más. Torre del Campo. Ayer votó el 44,58% al Partido Popular. Un exitazo. El PSOE se quedó en un exiguo 27-21. Fijaros, PSOE 27-21, Partido Popular 44-58. Algo parecido pasó en el 2022. También ganó el PP, no con tanto margen, pero también ganó el PP de forma clara y contundente. Sin embargo, luego llegan las municipales y los alcaldes de toda la vida de Dios, desde la democracia, todos los alcaldes del Partido Socialista en Torre del Campo ganan con mayoría absoluta. ¿Cómo es posible esto? Pues que las municipales no son como las autonómicas. En las municipales tiene mucho que ver la persona, tiene mucho que ver los concejales, el pueblo, los pueblos pequeñitos se conoce todo el mundo, la gente confía en Antoñito, en Luisito, no tienen nada que ver, son reflejos, igual que luego en las generales, son votos muy, a pesar de lo que diga Jaén Merece Más, son votos muy ideológicos. Pero luego hay mucha gente que confía fielmente en ese alcalde del PSOE, de Izquierda Unida, del PP, y lo votan con absoluta tranquilidad. Ha pasado algo parecido en Úbeda, que tiene una alcaldesa socialista desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ahora el 44,60 ha votado al Partido Popular en Úbeda, que tendría mayoría absoluta si fueran unas municipales. Y el PSOE se queda incluso por debajo de lo que ha obtenido en Torre del Campo, no el 27, sino el 25. Es decir, el PP le ha sacado en Úbeda 20 puntos al Partido Socialista. Sin embargo, luego la alcaldesa siempre es del Partido Socialista. Por tanto, son juegos, son previsiones. Es una encuesta magnífica, porque aquí no hay ni trampa ni cartón. Aquí se han cogido los datos de las elecciones del 17 de mayo. Aquí no hay encuesta, aquí son datos niquelados, fenómenos. Y se sacan cuentas y se sacan previsiones. Y le debe de servir a los partidos políticos para hacer reflexiones, pero no como la que hace la Yoli o la de Cerebra esa del Partido Socialista. No, reflexiones sensatas y, oye, ¿por dónde vamos? Nos queda un año, de las elecciones municipales son a final de mayo del año 27, la de Pedro cuando él quiera, veremos a ver si convoca elecciones, porque lo mismo que no tiene presupuesto ni tiene nada y dice que estamos en guerra, que estamos en esto, que la guerra, que estamos muy los derechos humanos, pues a lo mejor llega el año que viene, que tocan las elecciones generales y dice, pues mira, como estamos en guerra y el golfo de esto, pues no convoco las elecciones, que capaz es. No hace presupuesto, no hace nada, porque estamos muy preocupados de los derechos humanos en Gaza, del estrecho de Hormuz, que están pasando 2 barquitos, y entonces pues llega y dice, pues no hay elecciones. Y hace como en Venezuela, se perpetúa ahí el tío, y hay que sacarlo de ahí con los GEO o la Guardia Civil. Entonces, como decía, pues hay que hacer muchas reflexiones sobre este asunto. Ayer saltó la noticia que la Chus Montero, la mujer más poderosa de España, al final ya se ha decidido a quedarse en Andalucía. No por ella, sino porque se lo han impuesto, porque si ahora se va a Madrid, el ridículo sería monumental. Porque ahora ella mantuvo el acta de diputada y si ahora se va a Madrid de nuevo, pues la sentarían allí en el 7ª, 8ª fila, allí en el Congreso de Diputados, posiblemente detrás de una columna para que nadie la viera, y el ridículo sería monumental. Pero claro,
Ayer le hicieron una entrevista, Masaje, en su radio de cabecera, en su radio preferida, en la cadena SER, y dijo que se va a quedar de diputada andaluza, pero no sabe cuánto tiempo, minuto a minuto. Claro, le ha dicho Pedro, mira, quédate ahí, no hagamos el ridículo de volverte a Madrid, quédate ahí, estate ahí un año, igual que a Pili Juerga en Aragón, quédate ahí, si el año que viene tenemos la casualidad de que volvemos a gobernar, pues ya te pongo otra vez de ministra, te mando de embajadora a la Santa Sede, a Nueva York, a la ONU, en fin, un suerdazo, y se pagan los favores porque Pedrito sí paga los favores. A todos los que tenía en todos los sitios alrededor los va colocando en empresas públicas, aunque no tengan ni puta idea, como el gerente ese del PSOE que tenían cuando el Trinque. Pues, fulano, tú te callas, ¿vale? Va al Supremo como fue el otro día y mintió, que dijo en el PSOE nunca había billetes de 500 euros, cuando Coldo decía que cobraba con billetes de 500 euros. Y lo ha colocado, porque tiene muchos conocimientos, el tío sabe mucho de eso, lo ha colocado en la empresa del uranio. Ya no sé yo si sabe él que hay uranio 235 y uranio 238. Los dos son de número atómico 92, pero a lo mejor eso no lo sabe él, pero 245.000 euros al mes sí que cobra. O te coloca como a la ministra de la Vivienda con Zapatero, para que esté callada también, de presidenta de la red eléctrica, y esta no cobra 245.000 euros al año, no, cobra 550.000 euros al año. Esos son los favores que Pedro Sánchez devuelve a todos los que están a su alrededor, callados y sumisos. Por tanto, María Jesús Montero se nos queda en Andalucía de momento, como ella dice, minuto a minuto, partido a partido, como el entrenador del Real Madrid. Mañana ya veremos. Ahora va a tomar posesión y ya está. Y a ver qué pasa. Y me preguntaréis que a pesar de que el Partido Popular ha ganado en 588 municipios, es decir, 3 de cada 4 pueblos ha ganado el Partido Popular en toda Andalucía. El 75% de los pueblos de Andalucía ha ganado el Partido Popular. Y en otros muchos ya no solo ha ganado el Partido Popular con una clarísima diferencia, sino que Vox ha superado al PSOE. A ver ahora los diputados, los ministros y toda la panda esta que dicen de Vox, que es que Vox ya es la segunda fuerza en muchísimos sitios de España, especialmente de Andalucía, perdón, especialmente en Almería. En Almería hay montones de municipios, casi más de 43 municipios, donde el Vox ya es la segunda fuerza detrás del Partido Popular, orillando a tercer lugar al Partido Socialista. Muchos pueblos de Almería y otros pueblos de Málaga, de Cádiz, cosas que conozcamos por aquí de Málaga, Casares, Manilva, Estepona, Benajavi, Mija, Leorín de la Torre, todo eso en Málaga que lo conocemos mucho los jiennenses, todo eso Vox ya es la segunda fuerza política. Un pueblo muy querido de esta zona, cercano relativamente cercano a Jaén, muy industrial, como es Lucena de Córdoba, también Vox ya es la segunda fuerza política en representación en todas esas localidades. Por eso que tienen que hacer una reflexión profunda. ¿Y cómo está el PP, amigos? ¿Cómo está el PP? Yo os podría decir muchas cosas, pero posiblemente sea muy torpe diciéndolo. Sin embargo, hoy he leído un artículo en el ABC de un magnífico periodista, Ignacio Camacho, que reflexiona normalmente bastante bien todas sus opiniones. Y hoy ha hecho un artículo como si él hubiera mantenido una conversación con un alto dirigente del Partido Popular en la Junta de Andalucía. No solo dirigente del Partido Popular, sino un alto cargo del gobierno de Juanma Moreno. Es como si hubieran mantenido un diálogo. Y me vaya a permitir, puesto que estoy diciendo la fuente y estoy diciendo todo, que os lea este artículo de Ignacio Camacho y veréis cómo se encuentra el PP. Porque yo
creo que coincido prácticamente al 100% con lo que pone este artículo del ABC. También hay otro artículo magnífico en el Confidencial, por si lo podéis leerlo, de un periodista que se llama Varela. Es un artículo también magnífico de cómo está el PSOE. Pero como no tenemos mucho tiempo, me voy a dedicar a este. Empieza Ignacio Camacho diciendo, todo esto entre comillas, porque se supone que es lo que le dice ese alto cargo y alto dirigente del Partido Popular. La carambola de los restos nos dio la mayoría hace 4 años y la misma carambola nos las ha quitado, que ahora ya sabéis que los restos se lo ha llevado adelante Andalucía. En nuestras encuestas salía mayoría, en casi todas las variables, pero en la última semana, como casi siempre, ha fallado algo. Quizá hayamos estado demasiado planos. Eso ya lo he denunciado yo un follón de veces. Quizá hayamos estado demasiado planos, un poco amarrateguis, creyendo que teníamos que conservar el resultado. Y olvídate de una repetición. Sería una irresponsabilidad y un suicidio, le dice al periodista. El periodista nos recuerda que tiene un cargo en la Junta y en el partido y es una cara inocultable de decepción mezclada con la falta de sueño del domingo. Apenas he dormido. La sensación de frustración es inevitable pese a lo contundente de la victoria. Hay gente que se conforma y yo soy de los que se quedan con mal sabor de boca. Hemos malogrado una oportunidad histórica. Y le dice el periodista, ¿cómo está Juanma? Y le contesta, ¿que cómo está Juanma? ¿Cómo va a estar? Jodido, como todo. Cuando vimos la alta participación, empezamos a pensar que se podían torcer las cosas. Si votaban más jóvenes, como sí ha sido, estos iban a irse a Vox o Adelante Andalucía, que ha hecho una muy buena campaña en redes sociales. José Ignacio García estuvo muy bien en los debates, especialmente en el segundo, y el presidente, refiriéndose a Juanma Moreno, le dio de lado porque le habían dicho, los estrategas, le habían dicho que son los que tienen la culpa de todo, los estrategas. Le habían dicho al presidente que le diera de lado porque no había que entrar a discutir a los trapos. El último tramo de unas elecciones hay que estar muy pendiente de los detalles y es probable que se nos hayan escapado. Pero bueno, ya gobernamos en minoría en el primer mandato, aunque bien, aquel Vox era distinto. Ya sabéis que en el primer mandato se sacó el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía, 26 diputados, el peor de todos. Pero dio la carambola que los 12 diputados de Vox más los de Ciudadanos dieron la mayoría absoluta. Ciudadanos entró con el PP a formar gobierno y Vox se abstuvo y le dieron el gobierno a Juanma Moreno y a Ciudadanos. Pero claro, como bien dice este cargo harto, es lo mismo que digo yo, aquel Vox del año 18 era distinto, menos dogmático, más flexible y menos escorado. Ahora tienen más costras y va a costar más trabajo torearlo. El Vox del año 18 no es ni mucho menos el del año 26. Los colmillos los tienen mucho más afilados y naturalmente, esto lo digo yo, y naturalmente va a costar mucho más trabajo negociar con ellos, como se está viendo en Extremadura y en otros años. Sigue este alto cargo diciéndole al periodista, la idea es que no haya coalición. Ellos, refiriéndose a Podemos, a Vox, ellos han entendido que las cifras no les dan para exigir consejería, o al menos así lo han dicho de momento. Habrá que porfiar cada ley y los presupuestos serán sufridos. Supongo que le haremos algunas concesiones ideológicas, esos caprichos suyos más retóricos que efectivos, ya sabéis, lo de la prioridad nacional y todo eso, que son cuestiones muy ideológicas, caprichos mucho más retóricos que efectivos, porque muchas cosas de las que plantean no se pueden hacer por ley.
Las políticas de género ya las han aceptado en Extremadura y Aragón a cambio del raca-raca de la prioridad nacional. Pero con los inmigrantes pueden surgir problemas. En concreto con los menas, porque Andalucía no puede negarse a admitirlos porque somos frontera. Una cosa es recibir solo a los que quepan en los centros de acogida, reclamar un reparto territorial equilibrado y otra es cerrarle a todos la puerta. Continúa diciendo, nos ampara la ley y no veo yo al jefe, a Juanma, dispuesto a cambiar de principio ni a desobedecerla, la ley. Continúa ese alto cargo diciéndole a Antonio Camacho, el periodista, mira, la oposición nos apretará en la calle, seguro, pero lo más desagradable va a ser aguantar a María Jesús Montero dando gritos en el Parlamento y haciendo muecas para alterar el clima del Parlamento andaluz que ha sido ejemplar durante estos últimos años. Imagino que estará hasta las generales y luego ya veremos. ¿Que si Juanma aguantará toda la legislatura? Hombre, se supone. Aunque lo lógico es que sea la última y tenga que ir buscando un sucesor, que hoy por hoy no existe o al menos no lo conocemos. Igual pierde aliciente si el famoso lío le acaba complicando la gestión. Pero vamos, ahora mismo no creo que nadie, ni siquiera él, tenga eso en la cabeza. Pero oye, ¿por qué me preguntas esto? ¿Acaso tú sabes algo que yo no sepa? Y así concluye el artículo que, insisto, creo que refleja muy bien el criterio de un alto cargo de la Junta de Andalucía, un alto cargo del partido, que lo compartimos esa idea muchísimo. No quieren nada. Se conforma toda una izquierda hegemónica. Ya veíamos también a el nuevo líder de Adelante Andalucía, es que le hemos quitado la mayoría absoluta al PP. A la portavoz del PP, es que ya no tienen mayoría absoluta al PP. Qué pobreza de política, qué pobreza de aspiración. En vez de decir, hemos ganado, vamos a esto, vamos a luchar por esto. Le hemos quitado la mayoría absoluta al PP. ¿Esa es toda vuestra ilusión en política? No en hacer campos, parques de fútbol, guarderías, institutos, colegios, carreteras. Que le hemos quitado la mayoría absoluta al PP. Y sale a este que le dicen coloquialmente sus colegas, el gafa, le hemos quitado la mayoría absoluta al PP. ¿Esa es tu ilusión, nene? ¿Esa es tu ilusión? ¿Quitarle la mayoría absoluta al PP? ¿Y? ¿De verdad? ¿Esa es tu ilusión? No tiene otras políticas que decirnos. Dinos cosas simpáticas, dinos cosas que quieras hacer. Ha estado toda la legislatura dando el coñazo con las lentillas y las gafas de los niños. Es magnífico. Pero le hemos quitado la mayoría absoluta al PP. Pues esto es lo único que pretenden. Es lo único que sueñan. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, en muchas iniciativas, el Partido Popular se tendrá que apoyar en Vox y ya tendrán el argumento para montarte el numerito en la calle, tipo a Mama, ahora con las escuelas, montar el numerito. Y María Jesús Montero dentro dando voces. Esa es toda la aspiración y que se dé la sensación de que es un gobierno inestable, que no hay nada más que líos, que no hay nada más que follones, la María Jesús dando voces, sacando la lengua, haciendo espavientos, y esto en la calle, lanzando a la gente a dar una sensación de inestabilidad. Es lo único que pretenden. Pobre, pobre, pobre política. Y esta política de aspirar solo a que se pierda la mayoría absoluta y a montarte pollo en la calle, con todas esas falsedades que habitualmente organizan, como es el caso de la Mama, pues muy pobre, muy pobre, muy pobre política. Bueno, amigos, pues nos vamos, sin antes deciros que ya se ha producido lo que nos temíamos.
otro presunto chorizo. La Audiencia Nacional ha imputado por blanqueo de capitales a ZP, al infame Zapatero, expresidente del gobierno de España. El juzgado de central, que todo ha salido esta mañana, el juzgado central de instrucción número 4 investiga al expresidente del gobierno en la causa del Plus Ultra por un presunto cobro de comisiones ilegales y lavado de esos fondos a través de empresas y personas superpuestas de su entorno, incluidas a sus 2 niñas, como bien sabéis. Pero a esto le da igual. Esto es escándalo tras escándalo, corrupción tras corrupción, y les da igual porque 900 y pico mil personas han vuelto a depositar su confianza en el Partido Socialista. Les da igual la puta, les da igual la corrupción, les da igual las comisiones, les da igual absolutamente todo. Y los partidos que sostienen a ese gobierno, pues lo aceptan de igual grado, la Yoli, Sumar, Izquierda Unida, etc. Y luego dicen que es que la gente no nos vota. Por cierto, que ya se ha consumado, creo que mañana se va a consumar la penúltima fechoría del gobierno de Pedro Sánchez, dándole a Esquerra Republicana 5.200 millones para que construyan una nueva vía de trenes, la orbital, que le dicen ellos, y otros 500 millones a la agencia tributaria para que vayan adaptándose, para que dentro de poco ya Cataluña pueda cobrar todo el IRPF y quiebren todos los principios de igualdad, constitucionalidad, etcétera, 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 pero a ellos les da igual, todo sea por 7 votos, por 6 votos, maldito, les da igual. Que eso va contra de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, le importa un pepino. Todo lo que sea necesario para mantener, y además mantener a un sujeto en la Moncloa. Y además han tenido la poca gallardía de anunciarlo, algo que ya se sabía. Han esperado a que se terminaran las elecciones andaluzas, porque todo esto lo había pergeñado María Jesús Montero. Entonces iba ya a ser como la bomba. No, han esperado el lunes para ya anunciar que ya se han puesto de acuerdo, que el gobierno de Pedro Sánchez le va a endiñar 5.500 millones a Esquerra Republicana para que construyan ese tren, que no haya tren en el resto de España le importa una higa. Y otros 500 millones a la agencia tributaria para que se vaya preparando para esa cesión del IRPF, como lo tienen prácticamente en el País Vasco. Y así jodernos al resto de los españoles, como siempre, 2 Españas. La España favorecida por el PSOE y el resto de España, que curiosamente lo siguen votando. Lo siguen votando. El otro día decía Falete en las redes sociales que él no puede entender cómo una persona de Martos puede votar que ha quitado la educación, que él no puede entender cómo... Pues lo mismo nos pasa a nosotros, Falete, que nadie puede entender en este país cómo el PSOE sigue sacando 900.000 votos después de todo lo que estamos viendo. De contratación de familiares en los ayuntamientos, de la contratación de putas en los ministerios, de meter dinero, de robar, Pues eso es lo que tenemos, amigos. Bueno, ¿qué tiempo tendremos hablar de todo esto? Porque este año va a ser de corrupción y de tribunales, va a ser algo muy asquerosillo, porque la verdad es que lo que estamos viendo es para tirar la toalla y dedicarse a otra cosa. Amigos, muchas gracias por vuestra escucha. Mañana nos vemos de nuevo y que Dios os bendiga a todos y que tengáis buen día. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.